ser enviado el viernes. Recuerden que su fecha límite siempre va a ser el viernes a las 10 de la noche. Después de eso ya no se revisa y les va a quedar como pendiente la pregunta esencial. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando de textos no literarios, ¿cierto? Pero nos enfocamos específicamente en la parte instructiva de un texto no literario. Hablamos de lo que era dar instrucciones, cómo lo podíamos hacer, de cuáles eran las formas más simples de comunicar estas instrucciones para llevar a alguien a que pudiera realizar estos pasos y finalmente, después de hacer todo lo que nosotros le dijimos, pudiera obtener un buen resultado. Ahora, vamos a dejar eso atrás por un momento. Ya es probable que más adelante volvamos a trabajar con textos instructivos de una forma más específica, de una forma mucho más detallada, y puede que se generen textos instructivos un poco más complejos, ¿ya? Pero eso va más adelante. La clase de esta semana también trata textos no literarios, pero la otra parte de los textos no literarios. Si te recuerdan, habían dos. Teníamos por un lado los instructivos y por el otro lado los informativos. Y esos son los que vamos a estar hablando esta semana. Textos no literarios en los medios masivos de comunicación. Vamos a reconocer cuáles son los medios masivos de comunicación y vamos a tratar de generar una mirada crítica ante ellos. Vamos a conversar un poquito de lo que son, para qué sirven, por qué están acá y cómo se relacionan directamente con lo que son los textos no literarios. Ahora, estos medios masivos de comunicación son canales artificiales, ¿ya? Canales artificiales a través de los cuales se van a transmitir mensajes dirigidos a un receptor colectivo. ¿Alguien sabe lo que significa que haya un receptor colectivo? ¿Qué vendría siendo un receptor colectivo? ¿Qué? No, te estoy preguntando a ti. Sí, ya. Un receptor colectivo es que muchas personas reciben ese mensaje. Colectivo quiere decir que hay una gran cantidad de gente que lo está recibiendo, que lo puede recibir de un montón de formas diferentes, ¿ah? Pero lo importante es que le llegue. Ahora, ¿qué medios nosotros podemos tomar en consideración cuando hablamos de medios masivos de comunicación? Tenemos la prensa escrita, que es uno de los primeros que ha surgido. Luego lo siguió la radio, el cine, la televisión y finalmente, el más nuevo de todos estos, uno que está casi en pañales, podríamos decir, cuando lo comparamos a la radio y al diario, es el Internet o la Internet. Es el medio de comunicación más masivo y es el medio de comunicación que también tiene menos control. Las funciones que van a tener pueden ser informar, educar, entretener, formar una opinión o publicitar incluso. ¿Qué va a buscar un medio de comunicación o los medios que nosotros estamos hablando? Siempre van a tener una meta, ¿ya? Una meta cuando hablamos de informar, siempre teniendo informar en mente. ¿Cuál es esa meta? Es que esa información sea inmediata, que sea novedosa, que sea de actualidad y que además le llame la atención al público. A ningún medio le sirve estar compartiendo noticias de hace 2 meses. No le sirve compartir noticias de hace una semana, ni noticias que pasaron el año pasado. La mejor noticia o la mejor forma que usted puede comprobar que un medio está realmente comprometido es cuando las noticias son novedosas y son de actualidad. Es lo que está sucediendo ahora ya. Y aquí es donde tenemos al periodista, a nuestro amigo el periodista. ¿De qué está encargado este tipo del periodista? Va a estar encargado de redactar las noticias. La noticia siempre se redacta. Aunque usted la esté viendo en la televisión, aunque usted la esté escuchando en la radio o la esté obteniendo por Instagram, hay un periodista que se tomó el tiempo de redactar esa noticia primero.
para que luego sea leída en los distintos medios. ¿Cómo debe redactarla este periodista? Debe ser objetivo y además debe ser veraz. Un periodista debe ser objetivo y veraz. ¿Alguien sabe qué significa que un periodista tenga objetividad y veracidad? Niños, ¿qué significa? ¿Qué cosa, profe? Que un periodista tenga objetividad y veracidad. ¿Saben lo que significan esas palabras? Objetivo que nos dé su opinión en la noticia y veracidad que sea lo más real posible, ¿o no? Excelente, muy bien. ¿Ya? Que sea objetivo, como dice la compañera, es que nosotros no queremos la opinión de ese periodista. Yo quiero saber la noticia, quiero saber qué pasó. Si hubo un choque, quiero saber cuántos autos fueron afectados, en qué lugar sucedió el choque, por qué se murió alguien, puede volver a suceder, volvió a chocar un camión allá en el Totus de Calera. Quiero saberlo rápido y no quiero opiniones personales. Y además, la veracidad es algo extremadamente importante para... Sí, correcto, Eileen. Y que cuente con información o fuentes fidedignas. Muy bien, ahí estamos hablando de la veracidad, que sus fuentes sean fidedignas. Ahora, cuando nosotros queremos veracidad en un medio o en un periodista, necesitamos que este periodista se gane nuestra confianza. ¿Cómo se hace? Esto se hace simplemente con el tiempo, ¿ya? Nosotros o ustedes van a tener un medio informativo favorito seguramente. Que digan, no, yo escucho la noticia en esta radio porque me gusta el locutor, porque me gusta cómo él cuenta las noticias, me gustan sus opiniones, me gusta su sector político o me gusta que simplemente sea bien neutral. No, que yo veo el canal, el Mega, o veo el TVN, o veo Canal 13 porque encuentro que ese canal es el canal más objetivo y más veraz. Nosotros confiamos en ciertos periodistas, confiamos en ciertos canales y esa confianza se la van ganando a lo largo del tiempo. Es por esto que los medios masivos como la televisión, la radio o el diario están tan bien implementados dentro de la credibilidad de las personas. Ahora, si usted obtiene la noticia de un WhatsApp que le llegó, si a usted le llega la noticia en un Instagram cualquiera o la ve que salió en la historia de un influencer, la veracidad puede estar un poquito en jaque, ¿cierto? No tenemos una certeza de que ese influencer, de que ese mensaje de WhatsApp sea objetivo o sea veraz, ¿cierto? Si le llega el mensaje de WhatsApp que le dice, no, es que mi tío es esposo de la hermana del jefe de allá del Ministerio de Salud y le dijo que todas las vacunas que vienen este mes tienen el chip 6G, que es más rápido en vez del chip 5G. Esas noticias, ese nivel de noticias llegan por WhatsApp. No sé si a alguien le ha llegado un audio así. En los tiempos que estaba el estallido social, llegaban audio, no, es que me dijeron que van a salir los milicos a dispararle a todos con armas de verdad, ¿cierto? Me lo dijo mi padrino que es comandante en jefe de no sé qué, por allá. ¿Cierto? Siempre llegan esos audios que se filtran, entre comillas, y son noticias que no tienen ninguna veracidad, no tienen ninguna objetividad. Por eso es importante que esté este periodista ahí dando esa credibilidad y que usted diga, oye, esto lo puso un periodista que es veraz, alguien que realmente es objetivo. Ahora, hay algunas preguntas acá, a ver si alguien se anima a responder o todos se animan a responder aquí en el chat. ¿Cuánto tiempo creen ustedes podrían calcular que gastan en los medios o que le dedican a los medios masivos de comunicación, ya sea diarios, televisión, radio, internet en general? ¿Cuánto tiempo ustedes podrían decir, no, yo estoy tantas horas al día o tantas horas a la semana metido aquí en estos medios masivos de comunicación? ¿Qué me podrían decir? Yo solo en la mañana cuando veo la noticia. Solamente en las mañanas. Ya, muy bien. Yo paso mayor tiempo, pero el medio masivo igual es Instagram, no es tanto la televisión como en otros casos. No veo tanto la tele al día, es más Instagram, esa red. En el Insta. O sea, podríamos decir el Internet en general también. El internet.
Claro. Mañanas y noches, dice Eileen, pero prefiere actualizarse por internet también, en internet nuevamente. Y en general, ¿cuál creen ustedes que es el medio que más está usando la gente? Instagram y Face. Internet. Internet, dice Nicole. Las redes sociales. Las redes sociales. La radio. ¿La radio dices tú que es el más usado por las personas? No, las redes sociales. Las redes Lo que sociales. pasa es que, por ejemplo, la gente que trabajamos, por lo general, estamos más pegados de la radio, por lo general, porque podemos estar haciendo lo que estamos haciendo y solo escuchamos. No tenemos que estar metidos como el internet o la televisión. Entonces yo pienso que la radio es como que la lleva aún. Ya. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Tú, Nicolás, qué dices? Yo creo que la radio. También, Nicolás. Pues se dice. mantiene la radio. En el colectivo, en todos lados, la radio se escucha. Colectivo, en la micro. Hay personas que aún prefieren el diario. Sí, hay personas que todavía prefieren el diario. Son poquitos los que prefieren el diario, sí. Casi siempre ¿Cuál es la creen? gente de Sí, hay pocas personas que prefieren el diario. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es como el medio masivo indispensable, como el que no se podría borrar de nuestra vida? la radio. La tele, dice Nicolás, la radio, dicen por acá. El internet, dice Eileen. ¿Qué hacen con el celular mañana si se les borra el internet para siempre? No, pero ya no hay internet, no existe, Nicolás. Se te pierde la información. Ya, pasamos a la tele y se pierde la información. Pasa la historia. Ya, En el caso de una catástrofe, siempre la radio va a estar funcionando. eso. Sí, la radio. ¿Por qué una antena? Ya, eso que dicen es bien destacable de la radio. Pase lo que pase, sí, puede haber un terremoto muy grande, pero la gente siempre confía en la radio, más que cualquier otro medio. Se pueden cortar todos los medios, pero la radio siempre está transmitiendo. Como sea, están ahí los locutores metidos entre medio y transmitiendo. Cuando se corta la luz, ¿qué hace uno? Busca ahí la radio a pilas que tiene en la casa a lo mejor, la prende y escucha las noticias a ver si sale porque se cortó la luz, a lo mejor una radio más local, lo podría decir. La radio también, como decían, genera un poco más de apego por las personas. Hay muchas personas, mucha gente que se siente más cercana a la radio porque el personaje del locutor es un personaje mucho más cercano. Es más fácil comunicarse con el locutor de la radio que mandarle un mensaje a las noticias de la tele, ¿o no? Es más fácil relacionarse o sentirse cercano a la opinión personal que puedan tener ciertos locutores o ciertas radios, o puede que alguien te parezca entretenido de escuchar mientras trabajas. En las construcciones, los maestros siempre tienen una radio ahí, la radio es más cemento que plástico la radio, pero ahí funciona, está todo el día sonando, dice la hora, el tiempo, ¿cierto? Entrega información, está la música, la radio es como un medio masivo bastante general, que todavía se usa mucho, sí, pero mucho. Nosotros salimos y en la micro, en el colectivo, está la radio. Ahora, ¿qué son las cosas que vamos a estar viendo durante esta clase o durante las clases que vienen? Porque durante esta y las clases que vienen vamos a estar analizando los distintos medios masivos de comunicación. La clase de hoy y mañana vamos a hacer como una gran pausa, vamos a estar hablando bastante de lo que es la prensa escrita, de detalles de la prensa escrita. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros medios masivos que existen y es uno de los medios más confiables hasta ahora. ¿Por qué es uno de los más confiables? Porque los diarios pasan por un montón de revisiones antes de salir. Por eso es como bien confiable el diario. En la televisión, en el Instagram, en los informes en vivo, siempre pueden haber errores inmediatos. Siempre hay alguien que se le salió una palabra que no era, o que dio mal la información, o que confundió una calle, o que confundió un herido por un muerto. Pero en el diario
pasa por tantas revisiones que es muy difícil que tenga un error. Ni siquiera los errores ortográficos se pasan por el diario a veces. ¿Ya? Porque lo revisa el periodista, después lo revisa el editor. Finalmente, el director del diario le pega una leída a todo. Y luego de eso se imprime. Entonces el diario pasa por un montón de filtros antes de llegar a nosotros. Si un periodista decide escribir cualquier mamotreto por ahí o cualquier tontera, esa noticia no va a llegar al consumidor. ¿Por qué? Porque hay un montón de filtros. La prensa escrita también se va a dividir en distintos géneros. Vamos a tener el género informativo, que es el que veremos hoy, con las noticias, reportajes y entrevistas. El género de opinión, lo vamos a dejar para más adelante, que tiene la editorial, la carta al director y la crítica. Y el género mixto, que vendría siendo la crónica. ¿Qué es el género mixto? Más adelante lo vamos a hablar, pero podríamos decir que dentro del género mixto estaría... a ver, ¿cómo puedo explicar una crónica? Imagínense el matinal, así, donde les cuentan una noticia, pero además están las opiniones de las personas que nos están contando la noticia. ¿Qué otros medios de comunicación vamos a hablar también? Cortito, el cine, vamos a hablar de la radio, de las distintas actualizaciones que ha tenido la radio un poco dentro de, o a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de la TV y más adelante vamos a hablar del Internet. ¿Qué es el Internet? Porque el Internet es algo gigante, ya no es solo un medio, sino que dentro del Internet han contenido un montón de medios diferentes que trabajan por este gran medio masivo que, como yo les decía, está recién apareciendo y está en pañales y hay que tener mucho cuidado con el Internet. Primero, vamos a comenzar hablando un poco sobre la prensa escrita. ¿Qué es la prensa escrita? ¿Qué te pasa? Comprende el conjunto de publicaciones impresas en papel, ¿cierto? Un poco lógico, impreso en papel, prensa escrita. Y que va a tener una emisión periódica. La principal función va a ser transmitir información de actualidad con exactitud y rapidez. Ahora, la rapidez de un periódico se ve limitada por su propio medio. Como ustedes saben, los diarios no son como los diarios de Harry Potter, por lo tanto, el diario no se puede actualizar a cada rato. Ya no va a funcionar como el Instagram, que en el Instagram nosotros vemos una noticia y se sube al tiro. En el diario debemos esperar a la mañana para ver las noticias del día pasado. Estas noticias, eso sí, tienen, como yo les dije, varios filtros, una mayor veracidad, una mayor objetividad muchas veces, y además están mucho más explicadas las noticias en un diario. Por eso la gente sigue confiando bastante en este medio. El periódico, sin embargo, a pesar de que hay que esperar así como a la noche para ver las noticias del día pasado, o sea, a la mañana para ver lo del día pasado, el diario está esperando hasta el último momento para imprimir todo. El diario se imprime en la noche y están esperando hasta última hora a ver si algo surge para agregarlo al diario. Y hay veces donde una noticia es muy importante que el diario se detiene, se modifica y vuelve a imprimirse. Y ahí lo que ha estado impreso hasta el momento se bota, se recicla, no sé lo que se hará, pero se cambia si es necesario cambiarlo. El periódico se llama periódico porque va a cambiar su nombre dependiendo de la periodicidad donde se vaya entregando este medio. Puede ser una revista, y generalmente esto sucede con revistas especializadas, y revistas de arquitectura, revistas de diseño gráfico, revistas que tengan un tema muy específico de mecánica también sucede, revistas que salen semestralmente, trimestralmente. Hay revistas también que salen mensualmente, quincenalmente, semanalmente. Se veía mucho antes que los diarios, los días domingo, venían como súper gruesos porque además del diario venían hartas revistas ahí. La mayoría de esas revistas ya quebraron, así como la revista Tú, Paula, TVgram. Ya todo eso ya no existe, por lo tanto lo único que se sigue manteniendo ahí y se sigue manteniendo apenas es el diario.
¿Cómo se mantiene vivo el diario? ¿Saben ustedes cómo se mantiene vivo el diario, no? Con la publicidad. Correcto. ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo se mantiene vivo? Mantiene vivo el diario. ¿Cómo se le ocurre a usted que se mantiene vivo el diario? ¿Han tomado un diario últimamente? Yo no. ¿Alguien de acá ha tomado un diario últimamente? Yo, profe, vendo diario. Sí. ¿Y cómo crees que se mantiene vivo el diario cuando lo lees? ¿Qué ves? Así como... Por la publicidad. Mientras más grande, más pago por ella. Correcto, correcto. El diario nos cobra por publicidad si alguna vez han publicado un auto o han publicado una casa o un arriendo, se darán cuenta que cualquiera puede ir con los suscriptores también, puede ser, pero no es tanto los suscriptores porque no es tanta gente. Como realmente se mantienen vivos con la publicidad. Si alguna vez han ido a publicar algo al Observador o cualquier oficina, se darán cuenta que es súper fácil hacerlo. Le cobran por espacio, tienen como distintos precios para distintos centímetros dentro del diario, un espacio de 2x4, un espacio de... Claro, y además cobran por palabra y cobran si usted lo quiere a color, ¿ya? Entonces, las empresas que pagan una página completa o media página sueltan, pero mucho dinero para estar en ese diario. Y ese es el dinero que ayuda a que el diario se mantenga a flote. Lo que usted paga por el diario, yo creo que con suerte paga las hojas y la tinta que se está usando. Entonces cuesta, además, hacer dinero para el montón de periodistas que hay ahí, para las oficinas del diario, para todas las máquinas que funcionan. Eso necesita mucho más dinero para la infraestructura para funcionar como tal. Y lo hacen con la publicidad. Ahora, en el país, los diarios son confiables, pero hay que saber en qué diario confiar. No todos los diarios van a apuntar a lo mismo. No todos los diarios van a ser completamente objetivos y veraces, porque no todos los diarios tienen el mismo público. De estos tres que están acá, ¿cuál es el diario que sería el más objetivo y veraz que podríamos decir nosotros? La Tercera. La Tercera, ¿cierto? ¿Qué otro diario podría ser como La Tercera si también objetivo y veraz? Última noticia. El Mercurio. El El Mercurio porque es completo. Tiene economía, tiene todo. Correcto, Iris. En Chile, así como los diarios que son más centraditos, entre comillas, que son más objetivos, son La Tercera y el Mercurio. Hay otros, pero esos son como los ejemplos más grandes. Las últimas noticias que dijo acá la compañera es un diario que, si bien es veraz, está orientado a la farándula un poquito más. ¿Ya? No es un diario tanto de noticias. Sí salen noticias actuales y todo, pero lo principal de las últimas noticias es farándula. Es por eso que las portadas casi siempre son eso. Son el amor a distancia que hizo fuerte a Pellegrini, dice por acá. Hace tiempo salió la nueva camioneta que se compró Martín Cárcamo. El último video que sacó Paloma Mami. No sé, el comentario más feo que le pusieron a Juanito Pérez en el Instagram. Esas cosas salen en la portada de las últimas noticias. Cosas que tal vez no son tan importantes para lo que es Chile. Están más tirados a lo que es hablar de farándula, hablar de famosos, el cagüín por ahí, por acá. Eso es el público de las últimas noticias. Como podemos ver, la portada de La Tercera dice: oficialismo cuestiona voto de ex rector en fallo contra la píldora. Podemos ver que es un titular un poco más importante, ¿cierto? Un poco más serio. Y finalmente tenemos a The Clinic. ¿Conocen a The Clinic? No, sinceramente. No, ya. The Clinic es un diario que se basa en la sátira. ¿Sabe lo que es la sátira? Tampoco. La sátira, Burla. muy bien, Scarlett. La sátira es una burla. Usa mucho la burla, usa el doble sentido. Si bien da noticias políticas, está muy cargado, pero muy cargado para cierto sector político. Ya podemos decir que The Clinic es un poquito más tirado a la izquierda.
Ahora, siempre se va a estar burlando, se burlan del presidente, se han burlado de Carabineros. Aquí están poniendo a... ¿Quién es este tipo? Creo que es un director técnico, ¿no? Ya, es Bielsa. Y le pusieron así como ropa de santo, porque seguramente pasó algo bueno con la selección y lo querían coronar como santo. Entonces esto también es una sátira. Están insultando prácticamente a cualquiera que sea un católico muy ferviente, podría decir que esta es una burla hacia las imágenes santas, pero es lo que hace este diario y su público también es gente que disfruta de este humor, de entregar información con algo de humor, ¿ya? Con algo de burla. Es por eso que en Chile usted siempre va a tener distintos tipos de diarios. Decir que todos los diarios son confiables no nos sirven. Hay que saber qué diario realmente es el que nosotros como público vamos a estar leyendo. Y usted también debe ser consciente de lo que está leyendo. Ya no puede decir, ay, que yo leo el diario todas las mañanas y por eso soy más culto. Y tiene ahí The Clinic. ¿Ya? Hay que tener ojo con lo que se lee, hay que ser consciente de lo que se lee. No digo que esté mal leer lo uno o lo otro, pero se tiene que saber que este diario apunta a distintas cosas. Dentro del diario hay distintos tipos de géneros periodísticos. Tenemos el informativo, el género de opinión y el género mixto. El informativo es el que debe tratar de entregar la información con la mayor claridad, con la mayor concisión y con la mayor objetividad posible. ¿Qué quiere decir concisión? Que algo sea conciso. Que sea preciso. Preciso, muy bien. O sea, lo mejor que puede hacer un diario es entregarnos la noticia de forma clara, sin ninguna opinión personal del periodista, y lo justo y necesario, ¿cierto? Las noticias en el diario podríamos decir que son medianamente largas, no son enormes, pero son largas, sobre todo si está leyendo el Mercurio, que el Mercurio tiende a tener periodistas que son súper pesados para escribir, usan muchas palabras raras, les encanta ocupar un montón de palabras y tienden a hacer la noticia un poquito más largas. Lo mejor de la noticia es que sea concisa, que sea clarita, no una noticia de 3 líneas, ¿cierto? No una noticia que nos diga, Juanito murió en choque. Pasamos a las siguientes noticias. No, tampoco nos sirve una noticia tan corta. Hay que entregar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de espacio posible. Hacerse experto en eso cuesta, y hay periodistas que llevan años y años y años y todavía no son buenos periodistas, no son buenos escritores. Y hay otros que están recién comenzando y son excelentes escritores. Depende de cada persona. Tenemos el género de la exposición, o sea, de la opinión. La opinión es exponer ideas personales del autor. Simplemente. Este género usa la función expresiva, por lo tanto, está como al filo de convertirse en género literario. Al filo, está como a punto de llegar al literario. ¿Dónde podemos ver el género de opinión? ¿Alguien de acá alguna vez ha comprado en AliExpress o en Mercado Libre, en Wish, en algún lado? En Mercado Libre y en Wish yo. Ya, por ahí han comprado. ¿Y el resto ha comprado En Shein, es una página china. en Shein? Shein. Ya, sí, sí, lo ubico también. ¿Qué es lo primero que hacen o algo que hagan cuando van a comprar? Ver los comentarios de las personas que compraron antes. Ver los comentarios, dice Nicole. Dime, Karen. No, ya. Claro, como dice Nicole, ver los comentarios es algo súper importante si estamos comprando algo, sobre todo si es algo más o menos carito. Tiene que ser así, así más o menos así. Sí. Internet. Karen, tienes el micrófono encendido. Creo que no te escucha. Ya.
Sobre todo si es algo carito, algo importante que se quieren comprar para la casa, para ustedes. Se ven los comentarios, se ven las opiniones de las otras personas. ¿Qué me dicen? Oye, esto que me voy a comprar es bueno, es malo, sirve, no sirve. A veces suben fotos las personas, podemos ver más o menos cómo es el producto, cómo es la ropa, ¿cierto? Cómo queda realmente. Entonces, la opinión la podemos ver en estas aplicaciones. En un diario o en un periódico, la opinión la vemos en un sector que tiende a estar reducido, que es el sector de opinión o de crítica, donde vamos a tener las críticas de cine, las opiniones de las obras de teatro que han habido, ¿cierto? Sobre algún disco nuevo que sacó algún artista, y generalmente nos tienden a dar una opinión, una persona que sabe del tema, ¿cierto? Y finalmente tenemos el mixto, es donde vamos a combinar la información con la emisión de opiniones. Una persona, como podríamos decirlo, alguien de la radio, nos está contando una noticia. ¡Karen! Se salió. Hola, che. Ya. Podríamos decir que un locutor de la radio nos da una información, nos da una noticia, y generalmente usan el género mixto, porque nos dice, oye, esto que sucedió es muy terrible, por esta y esta razón. Nos da su opinión personal. Y además de eso, dentro del género informativo, que es lo que ya dijimos, tenemos 3 más. O sea, tenemos el informativo y tenemos noticias, reportajes y entrevistas. La noticia es un texto expositivo. Es donde viene la información más objetiva del hecho, que va a responder a 6 preguntas básicas, que son las 6 preguntas que vimos en la clase pasada y que la próxima clase, yo creo, vamos a ver, a lo mejor alcanzamos a verla en esta clase. Ya, pero son 6 preguntas muy importantes que deben estar en toda entrega de información. Y además... ¿La noticia? ¿Ah? Que no lo escuché bien. Ya. La noticia va a ser siempre este texto expositivo, va a ser entregar información, va a ser entregar información objetiva además, eso es lo esencial, y va a estar respondiendo 6 preguntas. ¿Cuáles? Las que vimos en la clase pasada y vamos a ver más adelante, las vamos a repetir estas 6 preguntas porque son súper importantes para armar una noticia. Ahora, la noticia además debe ser algo actual, debe ser algo que está pasando ahora o que pasó en la mañana o que pasó el día de ayer. Y más que eso ya no nos sirve. Lo esencial de las noticias es que sean rápidas y que sean inmediatas, que sean del momento. Si es que alguno de ustedes se ha dado cuenta, si bien los diarios nos dan la noticia del día anterior, los diarios están constantemente trabajando en otras redes sociales. Por ejemplo, Twitter. Hay ciertos periodistas de diarios, no sé si alguien sigue, hay un periodista del Observador aquí en Quillota. ¿Ah? Sí, que sube noticias, pero a cada rato, y creo que el tipo tiene alas o se teletransporta porque está en todos lados al mismo tiempo. Sube fotos, informaciones, todo esto. Se está siempre trabajando, escribiendo y subiendo noticias en el Twitter y es súper inmediato. Y además, las sube en la página del Observador. Sí, el Rodrigo Dustan. Todos lo ubican en la tarde, también lo ubican. Ya el caballero anda como, tiene como un montón de radios así, informadores, por aquí y por allá, recibe información de todos lados y vuela. Rodrigo, ¿cuánto, profe? Yo no lo cachaba. Rodrigo Dustan. Es muy joven todavía, Carmen. Dustan. Sí, anda con un chaleco. Bueno, si alguna vez están en un choque, o si ven un choque por ahí, por allá, uno siempre se queda mirando el choque, o hay un incendio, va a llegar él y lo van a ver que anda con un chaleco y tiene un montón de estas radios como Boki Toki, pero tiene caleta puesta. ¿Ya? Que le llega información de los carabineros, le llega de los bomberos, le llega información de tránsito, le llega información de otras personas que conoce. Entonces, como tiene tanta radio, es un personaje que no pasa desapercibido cuando hay un choque o algo así. Una vez a mí me atropellaron y él publicó mi noticia. ¿Atropellaron? A Juanita. Ah, A lo mejor fue el mismo y andaba corto de noticias y buscó a alguien para...
Ya. Pero sí, Rodrigo Dustan es un personaje trabaja en El Observador y siempre está publicando noticias. Ahí es súper inmediato, es veraz. No, si te creo, Juanita, te creo. Es veraz ya y es bien objetivo para compartir las noticias, al menos en las redes oficiales. Luego, tenemos el reportaje. El reportaje es representar un tema que va a incorporar algo muy parecido al documental. ¿Saben en qué se diferencia un reportaje de una noticia? ¿Tienen como idea de por qué son diferentes? No, profesor. Porque el documental es como una historia más bien, más intenso, más como más información, más largo sería. Ya, muy bien, el reportaje viene siendo eso, más información, profundiza mucho más en lo que nos está hablando. ¿Alguna vez han visto Informe Especial? El día menos pensado. No, mea culpa. Me da culpa. Sería menos pensado igual. Son Informe documentales, Especial. Sí, son reportajes. reportajes, sí. No. Ya, son reportajes. ¿Por qué? Porque miren, además de todo, el reportaje no es tan inmediato. El reportaje demora cierto tiempo. Puede que hoy día salga la noticia, o hace tiempo que salió una noticia, no sé, cierto supermercado cambiaba la fecha de las carnes y le ponían como otro papel arriba para vender carnes medias podridas o carnes pasadas de fecha. Esa fue la noticia, cortita, lo de las carnes. Y luego, Informe Especial hizo toda una averiguación, se metió con cámara escondida, entrevistó a un montón de gente, hizo que gente que trabajara ahí se metiera con cámara escondida a grabar audio y todo, y mostraron un reportaje sobre eso. La noticia salió un día y 2 o 3 semanas después sale el reportaje. ¿Por qué se demora tanto? Porque tiene un montón de investigación detrás. La noticia usted la puede hacer rápido. Puede ir al sitio del suceso, puede ir al sitio del hecho, preguntar por aquí y por allá, escribir la noticia y la publica. Rápido. Y el reportaje necesita averiguación, necesita testigos, necesita entrevistar gente, necesita más declaraciones. Por eso el reportaje demora. Y esa es la diferencia que tienen. Un reportaje puede ser súper largo en un diario. Hay reportajes que toman una página entera o hasta 2 páginas. Porque son cosas con mucho, mucho detalle. Y finalmente, que es como lo más simple, y yo creo que todos lo conocen o podrían definirlo, es la entrevista. La entrevista es un diálogo. Es reproducir un diálogo de alguien interesante, ¿ya? Entre el ¿Tú periodista. querías también un reportaje? ¿Y tú querías? Repíteme. ¿Qué cosa? El que salía en la tele ese y tú querías también era un reportaje, ¿cierto? ¿Y tú qué harías? ¿Eh? ¿Un reportaje? Sí, actúa en ciertas situaciones. Ah, ya. ¿Tú qué harías? Como era cámara oculta y era parte ver qué hace la gente, en realidad no era como un reportaje. ¿Ya? Es más de entretenimiento. Ah, ya. ¿Ya? El tú que harías busca entretener más que informar. El reportaje busca informar, súper específico sobre ciertas cosas. Y la entrevista es eso, entrevistamos a alguien importante, a alguien sobre un tema y ponemos todo lo que nos dijo o ciertas cosas de lo que nos dijo dentro de nuestro diario o en un programa de conversación que se hace mucho respecto a un tema determinado. Por ejemplo, estamos haciendo un reportaje sobre la vacuna y entrevistamos a un científico o a un doctor que nos hable por qué es necesario vacunarse, por ejemplo. ¿Ya? Y teniendo una entrevista de alguien tan importante, nos sigue para avanzar. Era un experimento social, lo decía siempre el español. Ya, sí, esa es como la forma de referirse a esas cosas. Experimento social, pero, como yo te decía, busca entretener. ¿No? Entretenernos con qué pasaría o qué haría la gente en estas situaciones. Ahora, ¿cómo o qué claves ustedes deben aprender o deben tratar de aprender para redactar una noticia? Primero, deben pensar que la noticia es un relato.
¿Un relato de qué? De algo actual, de algo reciente. Si una noticia no es reciente, no sirve. ¿Cuál es la finalidad que tiene? Divulgar algo. ¿Dónde? En un medio de comunicación. Entonces, ¿para qué está escribiendo usted una noticia? Para divulgar una información reciente en algún medio de comunicación. Siempre debe tratar que la redacción sea objetiva. ¿Por qué? Porque debe basarse en lo que pasó, en los hechos. Aquí no va su opinión como periodista. Cuando más adelante abordemos otros tipos de géneros, puede incluir su opinión. Aquí no importa su Profe, opinión. ¿qué objetivo? Entonces, Objetivo quiere decir que no hay una opinión personal. ¿Ya? El objetivo es solo el hecho, solo lo que sucedió. Por lo tanto, ya. la finalidad de la noticia es informar al lector. Usted escribe una noticia para informar a alguien, nada más. No para darle su opinión, no para convencerlo, no para enseñar, no. Para informar. Eso es lo principal que debe tener en la mente. Ser objetivo. ¿Qué es ser objetivo? Como preguntó la compañera. Si usted quisiera redactar relatos que pusieran la opinión del periodista, estarían hablando de un artículo de opinión, estarían hablando de una crítica, estarían hablando de un editorial. Cuando pone su opinión, la noticia se transforma en otra cosa, deja de ser noticia. Hay otros textos periodísticos que van a mezclar la objetividad, que van a mezclar la opinión, pero esos textos los vamos a ver más adelante. Reportajes y crónicas los veremos más adelante. Hoy hay que centrarse en la noticia, hay que centrarse en ser objetivo, ¿ya? En ser veraz. Hay algo que se llama las 3 C. ¿Qué quiere decir? Hay que ser claro, conciso y concreto. ¿Qué significa ser claro o ser sencillo? Estas 3 características van a marcar la base de cualquier texto periodístico. Ya cualquier periodista que esté empezando se aprende estas 3 C, lo tiene así como metido en la cabeza. Primero, hay que ser claro. Usted necesita que el lector entienda lo que está escribiendo. Necesita que la otra persona lo entienda fácil, que no tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano para descifrar la información que usted le está diciendo. Por lo tanto, el escritor debe redactar con mucha claridad, debe usar un léxico accesible a los lectores, no tiene que usar ni extranjerismos ni tecnicismos. ¿A qué se refiere esto? Por favor, escríbalo con las palabras lo más comunes y corrientes que pueda. No use palabras en otro idioma, no use palabras que solo van a entender ingenieros o personas que sepan mucho del tema, sea lo más general posible y escriba lo más claro posible, ¿ya? Que no se generen problemas de comprensión dentro de lo que nos está contando. Debe ser conciso. Conciso habíamos dicho que era cortito, era preciso. Hay que ser lo más breve posible. Vamos a escribir distintas frases, ¿cierto? Nosotros escribimos por frases, pero cada una de estas frases debe tener entre 15 y 20 palabras. Usted debe escribir varias frases, pero frases cortas, para que el lector pueda ir leyendo y pueda ir descansando al mismo tiempo. No hace falta que todas las frases tengan exacto 15 palabras, pero vamos a ir por ahí. Y además hay que tratar de dividir el texto en varios párrafos. Esto hace que el lector vea hartos párrafos y diga, ya, esto es más cómodo de leer, puedo leer de a poquitos, en vez de ver un solo choclón de texto ahí todo junto, donde va a decir, mucho texto, no leo nada, chao. La idea es que el lector se acerque a su noticia de una forma amigable, que vea su noticia como algo fácil de leer, algo que puede aprender fácilmente. Finalmente hay que ser concreto. ¿A qué me refiero yo con ser concreto? Es que el relato debe estar centrado en algo. Debe ir directo a lo que de verdad importa, directo a la noticia. Hay que evitar ser ambiguo. ¿Qué quiere decir ser ambiguo? ¿Conocen esa palabra? La ambigüedad. Dudoso, sí. Dime, Scarlett. No, es que me suena, pero no me acuerdo. Antiguo. Ser ambiguo. Antiguo, no.
Ser ambiguo quiere decir no ser claro, ¿ya? Si alguien es ambiguo es porque no está siendo claro con lo que dice, está dudando, como dice Eileen. Si usted me está diciendo una noticia, yo quiero que me dé los datos lo más claro posible, que me dé exactamente qué fue lo que pasó, cuánto herido hay, cómo se inició el incendio, dónde fue el accidente, todos los datos lo más claro posible. La finalidad de una noticia, como dice acá, es informar exactamente cómo sucedieron los hechos, sin adornos, sin exageraciones. Cuéntenme lo que pasó tal como sucedió. Ahora, ¿qué es lo importante y cuáles son las 6 preguntas básicas que yo les dije de una noticia? Cuando el periodista se ve enfrentado a un acontecimiento, cualquier cosa, que él dice ya, yo de esto que pasó lo voy a transformar en una noticia. Hay que recopilar datos, ¿cierto? Hay que hacer preguntas, hay que tomar ciertos datos, ciertas informaciones importantes para poder crear una buena información. Para eso va a recurrir a un montón de fuentes distintas. Estos datos que el periodista va a obtener ofrecen respuestas a hartas preguntas que van a surgir. Siempre se repiten, siempre son las mismas 6 preguntas que hay que responder. ¿Para qué sirven estas 6 preguntas? Son una guía para el periodista y son un alivio para el lector. El lector de la noticia, cuando le responden estas 6 preguntas, se siente aliviado, se siente tranquilo y siente que está obteniendo toda la información necesaria de la noticia misma. ¿Cuáles son estas 6 que están acá? ¿Quién, qué, cuánto, dónde, por qué y cómo? Así de simple. Si un periodista logra responder estas 6 preguntas en una noticia, lo está haciendo excelente. Solo respondiendo estas 6 preguntas, chicos, van a tener, pero yo creo que el 90% de la noticia lista. Tienen que decir quién lo hizo, quién es la persona que cometió el delito, quién es la persona que se arrancó de la cárcel, quién es la persona que quemó la casa, quién fue el que rompió el vaso, el sujeto. Luego va a decir qué sucedió. Juanito Pérez rompió un vaso. Tenemos 2 listas. ¿Cuándo? ¿O cuánto? ¿Cuándo? Ayer. Juanito Pérez rompió un vaso ayer. ¿Dónde? En el colegio, en el CYPT. ¿Por qué? Porque se tropezó simplemente. ¿Y cómo? Nos cuenta un poco de contexto. Nos dice, mientras se dirigía a almorzar, se tropezó con la pelota de ping-pong, cayó y rompió el vaso. Ahí tenemos todas las respuestas, o sea, todas las preguntas respondidas súper rápido, súper fácil, y ya tenemos una noticia prácticamente lista. Ahora, Pero me dije sacarle en pantallazo por ti. ahí está. Ahora, chicos, Profe, gracias. mañana, porque ahora quedan 5 minutitos, así que les voy a leer la pregunta esencial. Mañana vamos a continuar hablando de cómo escribir un titular, cómo escribir una noticia, cómo lo podríamos hacer, ¿ya? Pero les voy a leer la pregunta esencial por si quieren trabajar un poco en ella para mañana estar un poquito más avanzado, tener una idea de cómo la van a hacer. Les explico, miren. La pregunta esencial de mañana, o bueno, la pregunta esencial de esta semana es la siguiente. Deben crear un titular y deben crear una noticia que acompañe ese titular. ¿Cuál es su tarea? Deben ponerse en el lugar de un periodista, pero de un periodista que vio algo muy particular o que supo de una noticia muy particular, muy creativa. Aquí deben ser lo más creativos posible. ¿Cuáles pueden ser las noticias? ¿Los extraterrestres se siguen robando las vacas en Calera? ¿El chupacabras volvió a atacar nuevamente, pero ahora se está comiendo los cuyes de las personas? ¿Se encontró evidencia de que sigue vivo el monstruo del lago Ness en la bañera del vecino? Cualquier noticia que se les ocurra, chicos. No, esos no son los temas, son ejemplos. ¿Ya, Eileen? Yo di ejemplos así como locos, de noticias locas, para que vean más o menos lo que deben hacer. A usted se le puede ocurrir cualquier otra noticia, ¿ya?
una compañera en otro curso hizo la noticia sobre que puso que el día de hoy hubo una marcha de hombres desnudos que estaban exigiendo igualdad de condiciones ante los derechos, porque a las mujeres le están dando muchos bonos, entonces ellos protestaron desnudos por Santiago. Esa fue la noticia que escribí. Así como en síntesis. Usted tiene que hacer un titular y debe expandirlo respondiendo las 6 preguntas que acabo de nombrar. Ahora, como yo les dije, mañana vamos a dar un tiempo para escribir esta noticia. Ahora también les voy a dar los 5 minutitos que quedan para que vean si es que se les ocurre algún titular. Y ese titular lo vamos a expandir el día de mañana. Como yo les digo, mañana vamos a seguir hablando sobre todo lo que... ¿Ah? No, pues ya les respondí. Son ejemplos. Son ejemplos que yo les di. O sea, ustedes pueden usar cualquier tema. Si quieren expandir ese, si no se les ocurre nada y deciden tomar ese como titular, pueden hacerlo. Pero les sugiero que inventen algo, así que sean creativos. Traten de inventar una noticia como loca, una noticia que se les ocurra. Siempre recuerden ser objetivo, ser veraz, aunque estén inventando algo, y responder las 6 preguntas. Respondiendo esas 6 preguntas tienen sus noticias casi listas. Traten de no hacerlo en más de 10 líneas, para que no quede tan largo. Yo creo que en 10 líneas ya tienen las 6 preguntas más que respondidas. Y el titular, obviamente, que sea bien claro, conciso y preciso. El día de mañana vamos a seguir hablando sobre esto. Si no se les ocurre nada, si no tienen mucha idea de cómo redactarlo, no se preocupen. Mañana vamos a terminar de hablar y vamos a dar un tiempo para estar haciendo estas noticias. Si quieren, mañana pueden traer ideas de titulares y me dicen, profe, se me ocurrió este titular, ¿cómo lo podría escribir? Y lo podemos ver, ¿ya? También pueden poner el titular ahí en Classroom, me lo mandan por WhatsApp si quieren, pero hasta mañana tenemos ahí, vamos a dar un tiempo para continuar con esto. ¿Alguna duda, chicos, sobre la materia, sobre la pregunta esencial? No. Bien. Si no hay dudas, chicos, vamos a dar estos, bueno, quedan 4 minutitos. Si es que a alguien se le ocurre un titular, mándemelo por WhatsApp, por ahí. Yo voy a subir ahora la pregunta esencial a Classroom para que la tengan ahí lista y puedan empezar a responder los que quieran, ¿ya? Voy a parar la grabación.